Muy bien. Ahora sí. Muy bien, este es el tema que hoy día vamos a hablar en el curso de Geografía y dirigido pues al tercer año de secundaria, la economía del Perú. ¿Mm? Aquí tenemos pues al Perú ubicado en la parte central de América del Sur. Estratégicamente el Perú tiene una ubicación pues que le permite conectarse con el Canal de Panamá, con los Estados Unidos de Norteamérica, con los países asiáticos y hasta con los países de Australia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se ubica en la parte central de América del Sur. Muy bien. Los lineamientos, bueno, y esto hemos hablado en la clase y hemos tomado la asistencia. Ahora les pido que presten mucha atención. El objetivo de la clase del día de hoy, pues, es más que nada, luego de que tú vas a observar e investigar el tema, conocer acerca de nuestra economía en el Perú. Asimismo, ¿a qué se debe el crecimiento de la economía peruana en los últimos años y en qué se está invirtiendo? ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo aquí eh, cómo funciona, dice aquí esta primera parte, la economía en el Perú. ¿Cómo funciona la economía en el Perú? A ver, dice aquí, la economía del Perú más que nada se basa más que nada en la exportación de recursos naturales. Cuando nosotros hablamos exportación, estamos hablando más que nada a todos los productos que salen del Perú hacia otros países. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? ¿Qué productos nosotros llevamos al extranjero? Como dice aquí, principalmente mineras, agrícolas y pesqueras, como dice aquí. ¿Ya? A ver, un momentito. No salgan en línea, por favor. Un momentito, un momentito. La mayoría de los peruanos viven de estos servicios, de la explotación y exportación de los recursos naturales o de la agricultura, como dice aquí. ¿Ven? A ver, un momentito, por favor. Un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Un momentito, por favor, un momentito. Un momentito, no salgan en línea, por favor. A ver, no salgan en línea, un momentito. Por, por. Ahora sí, muchachos, seguimos con la clase. Seguimos con la clase, nos habíamos quedado aquí en esta parte. Dice, la mayoría de los peruanos vive de los servicios. Y eso es una gran verdad. Esta imagen que nosotros podemos ver aquí nos muestra cómo muchos peruanos hoy en día trabajan pues en diferentes empresas que se encargan, por ejemplo, aquí vemos, esta es una fábrica exportadora de palta.
Entonces, eh, la economía en estos momentos, pues en el Perú, brinda trabajo a muchas de estas personas. Asimismo, también se benefician los agricultores. El Perú, actualmente en América del Sur, es la cuarta economía y una de las economías con mayor crecimiento en América. Nosotros, ¿por qué vamos a estudiar ahora a qué se debe este crecimiento económico en el Perú? Cuando hablamos nosotros de crecimiento en América, en el Perú, perdón, vemos pues que el poder adquisitivo de cada peruano hoy en día, ¿m? Si antes un peruano, por ejemplo, podía pues ganar 1.000 soles, 800 soles, hoy en día hay muchos peruanos que tienen ingresos pues mayores a los 2.000 soles, 4.000 soles, 5.000 soles, 7.000 soles. Quiere decir pues que hay mayor poder adquisitivo en los peruanos. Cuentan con mayor dinero. Entonces, de esto habla pues de que hay un crecimiento en la economía del Perú. Y el Perú sigue creciendo. Bueno, lamentablemente pues por esto del coronavirus ha bajado bastante lo que es la producción de la exportación de muchos productos. Ya no también hay la misma afluencia de turistas como había hace muchos años, hace algunos meses, ¿no? La economía en la actualidad se ha estancado. Pero estamos hablando en forma general de hace como vine llevando el Perú hace más de 10 o 20 años. La economía del Perú, como dice aquí, ha crecido en los últimos años. ¿Gracias a qué? A su apertura económica. Y de esto vamos a hablar. Muchos de nosotros nos hemos ido pues al muelle del Callao, donde se encuentran pues estos grandes almacenes donde llegan pues, ¿no? Estos containers que son transportados por los camiones, que constantemente los vemos pues, por las avenidas principales de la avenida Gambetta, por ejemplo, o las avenidas que conducen al Callao. Esto habla, pues, de que hay un crecimiento en el Perú. ¿Esto gracias a qué? A unos tratados de libre comercio. Vamos a explicar estos tratados de libre comercio, o también llamados como los TLC, tratados de libre comercio, que se firman con países, en este caso el Perú ha hecho pues tratados con países europeos, con España, con Francia, con Alemania, con países asiáticos como China, Corea, Japón, con los Estados Unidos de América, como es el caso que está aquí, por ejemplo. Es el primer embarque que se hace entre Perú. Esta es una foto que se tomó al primer embarque que se hizo entre Perú y Estados Unidos, gracias a este Tratado de Libre Comercio, TLC. ¿Qué quiere decir esto? Que estos productos que se producen en el Perú, en el caso, por ejemplo, productos agrícolas como la palta, la papaya, en fin, dando un ejemplo nada más, ¿no? De los muchos productos que salen del Perú, son llevados pues a otros países. Esto pues genera ingresos para el Perú. Aquí vemos pues barcos extranjeros que vienen al muelle del Callao para llevar justamente todos estos productos hacia sus países. Estos países pues de alguna otra manera van a pagar por el costo de estos productos. Esto va a generar ingresos, va a generar trabajos, en fin. Muchos beneficios vienen gracias pues a los tratados de libre comercio. ¿Se van a seguir firmando proyectos? Claro que sí. Hay acuerdos, por ejemplo, con otros países, como este es el caso, acuerdo transpacífico. Bueno, ese es otro tema. Esta es una imagen que nosotros podemos apreciar constantemente en el Callao.
estas grúas gigantes, ¿m? Que constantemente, pues, no solamente desembarcan containers de otros países, sino trasladan containers llevando productos del Perú hacia el extranjero. Aquí vemos pues la marca peruana, la marca Perú. Este es un container que sabemos pues puede estar llevando productos agrícolas, productos minerales, lana de alpaca, algodón, puede estar, en fin, que es llevado pues a otros países. Entonces, así como este container que lleva productos a otros países, son miles de containers que salen constantemente del Perú. Entonces, estos tratados de libre comercio es un acuerdo comercial que hacen dos países o más países. Aquí vemos, por ejemplo, el país, un tratado entre Perú y Estados Unidos, un convenio. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay una bastante demanda pues significa bastante necesidad de productos agrícolas que se producen aquí en el Perú, por ejemplo, como es el café, como es, por ejemplo, la alcachofa, como es el algodón, por ejemplo, que tiene bastante demanda en el extranjero. ¿Por qué? Por su calidad. Entonces, esto, pues, de alguna otra manera, son tratados que se han firmado entre Perú con Estados Unidos, Perú con China, Perú con Japón, en fin. Más que nada para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas. ¿Qué quiere decir esto? Al haber un acuerdo, ustedes saben pues de que antiguamente había una serie de trámites para tan solo poder exportar, o sea, llevar estos productos al extranjero, había que hacer una serie de trámites, muchos documentos, en fin. Pero gracias a estos tratados de libre comercio, ya no se hacen muchos trámites, tampoco ya no se pagan demasiados impuestos. Es por ello pues que hoy en día vemos en el Perú, vemos por ejemplo televisores LCD, plasma, a un precio muy cómodo, por ejemplo, gracias a estos tratados de libre comercio, porque ya no se pagan los impuestos que antes se pagaban. Entonces, estos tratados de libre comercio, más que nada, reducen los impuestos. Y también, como dice acá, reducen los impuestos, los trámites, en fin, tantos obstáculos que se presentan tan solo para exportar un container. Gracias a estos tratados, hoy en día salen fácilmente estos productos. Vamos a ver ahora nosotros qué productos se exportan, pero más que nada, sigamos hablando un poquito de los tratados de libre comercio. Por ejemplo, los celulares que hoy en día tenemos en casa, que usamos nosotros, los Samsung, los Motorolas, en fin, son equipos pues que vienen más que nada del mercado asiático. Provienen pues de Corea, en fin. Las laptops, las computadoras, los monitores, en fin. Muchos de estos equipos portátiles pues no son fabricados aquí en el Perú, tampoco son fabricados en América del Sur. Muchos de estos productos son fabricados ¿en dónde? En los Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en China, en fin. Entonces, hoy en día nosotros pues podemos adquirir equipos a un bajo precio. Podemos comprar pues un celular a un costo cómodo. Podemos adquirir una laptop a un precio cómodo, una laptop moderna, como la que se puede vender en cualquier parte del mundo. En el Perú también lo podemos adquirir. ¿Gracias a qué? A los tratados de libre comercio. Entonces, un tratado de libre comercio constituye un acuerdo que incluye todos los aspectos de la relación económica, tales como comercio de bienes y servicios, comercio electrónico, televisores, refrigeradoras, equipos informáticos,
telecomunicaciones, celulares, antenas, baterías, cargadores, que todo eso proviene pues de mercados, más que nada en estos últimos tiempos, asiáticos. Asimismo también ven otras cosas como contrataciones gubernamentales, promoción y bueno, en fin, otras cosas más. Pero, a ver, sigamos acá. Sigamos acá. El Perú, en el año 2011, en el Perú, o sea, estamos hablando hasta hace 9 años, era el primer productor mundial de harina de pescado. Nosotros también como chalacos vemos que cerca aquí a los muelles se encuentran muchas empresas que procesan la harina de pescado, que no es más pues que la anchoveta, ¿ya? Que es convertido en harina y usado pues como fertilizante para la agricultura, y es más que nada usada en otros países. Entonces, el Perú, por ejemplo, en el año 2011 ha sido el primer productor mundial de harina de pescado. Imagínense las grandes cantidades de ingresos que ha tenido el Perú gracias a ello. También ha sido el segundo productor mundial de espárragos, como vemos aquí. Estos productos que están aquí, que se producen ¿en dónde? En los valles del sur de Lima, en Ica, en Arequipa. Esto prácticamente, pues, nosotros los limeños, los chalacos, no consumimos mucho esto. Pero en Europa, en España, Holanda, Alemania, Rusia, esto tiene una bastante demanda. Se consume bastante en su alimentación. Y entonces, esta exportación ha generado, pues, el trabajo a miles de personas. Este es el Valle de Ica, por ejemplo. Aquí vemos, pues, mira, cómo muchas personas están en este momento trabajando. Ellos van a obtener un ingreso económico por lograr, pues, la cosecha de este producto, ¿no? Que es llevado a través de estas pequeñas canastillas, y se va a acumular una cierta cantidad y se va a llevar por containers hacia el extranjero. Esos son los beneficios que se obtienen, pues, gracias a los tratados de libre comercio. Así está nuestra economía. Hay bastante trabajo gracias a la exportación de estos productos. El Perú también es el quinto productor mundial de maíz. Este maíz, más que nada, que se produce en los valles del Cusco, en los valles, pues, más que nada específicamente en los valles del Cusco y en los valles del Mantaro, en Junín. Se produce bastante maíz que también es exportado al extranjero. Es el cuarto productor mundial de alcachofas. Es un tipo de verdura también. Sexto productor mundial de café. Mire, entonces nuestra economía hoy en día, pues, se basa en la exportación de estos productos. ¿Qué otros productos más se exportan? En la minería, por ejemplo. El Perú es el tercer productor mundial de plata. Miren, de cobre y de zinc. Cuarto productor mundial de plomo, como dice aquí. Imagínense. Esto gracias a qué? A nuestra geografía. Gracias, pues, a que tenemos los Andes, ¿no? Las cordilleras, es donde, pues, más que nada abunda gran cantidad de estos recursos minerales. Asimismo, es el sexto productor mundial de oro, como dice aquí. Miren, el sexto productor mundial de oro. Imagínense las grandes cantidades de oro que sale del Perú hacia el extranjero. Además de contar con grandes yacimientos de otros minerales, como vemos aquí, ¿no? Hierro, estaño, manganeso, y muy aparte, pues, del gas natural, ¿no? Que ya, este gas natural que ya llega, pues, a muchos hogares de Lima. Aquí vemos, pues, miren, este es el cobre, por ejemplo, que está aquí. Estos centros de almacenaje se encuentran también en el Callao, y de aquí
del Callao pues salen a estos containers, ¿no? Que son llevados al extranjero. Miren, aquí tenemos un cuadrito, por ejemplo, que nos muestra la exportación de cobre peruano, el Perú. Por ejemplo, desde el año 2010 al año 2014, miren, se han exportado, acá nos muestran los datos año por año. En el año 2011 pues, fue el año donde se logró mayor exportación. Se logró exportar 3.440 millones, ¿no?, de toneladas de cobre. Y hasta el último año, pues, ¿no?, se ha exportado 2.346 millones de cobre, ¿no?, toneladas de cobre. ¿Quiénes son los países que más nos compran cobre? Por ejemplo, China viene a ser el 37.9%. El país que más nos compra, China. También está Italia, el 17%. Brasil también nos compra el 14.9%. En fin, los Estados Unidos también compra cobre peruano. Y así. Y tenemos otros países como Taiwán, un país asiático también. ¿Ven? Entonces, este es un cuadro que nos muestra, por ejemplo, las cantidades de exportación de cobre peruano. Acá tenemos otro. Este es un dato, miren. Este es un dato que aparece en las noticias, es del año 2018, hace 2 años nada más. Miren, el Perú en el año 2018 logró ocupar el segundo lugar como productor mundial de cobre. Más adelante preguntaré, pues, ¿para qué más que nada se usa el cobre? Entonces, ande usted investigando también. Nuestro país confirmó su segundo lugar como productor mundial de cobre al producir el 12% de este metal en todo el planeta. Imagínense. O sea, en el Perú, pues, contamos con grandes recursos minerales. Es más, en ese año 2017 logramos superar al país de Chile. En América del Sur, pues, Chile es uno de los países que mayor exporta cobre, pero hasta este año 2017-18 logramos superarlos. Pero acá hay un dato muy importante. El Perú se mantiene como el primer productor de oro en Latinoamérica. Imagínense. Imagínense las grandes cantidades de oro que sale del Perú para el extranjero, así como zinc y plomo, ¿no? Como estos, quiere decir pues que hemos superado a países pues como Australia, Polonia, Rusia, en fin. Entonces, de esto depende hoy en día la economía del Perú. Es por ello pues que en nuestra economía hoy en día vemos grandes cantidades de dinero en el Banco Central de Reserva, con la cual pues el presidente ha estado pagando los famosos bonos a muchas personas durante esta cuarentena. Usted dirá, ¿de dónde saca el Perú tanta plata para pagar pensión 65, para pagar un bono de 760 soles, un bono de 350? ¿De dónde ha sacado el Perú tanta plata? Justamente pues de todos estos ingresos gracias a la exportación de productos agrícolas y también a estos productos minerales. Exportar todos estos productos ha generado muchos ingresos al Perú. Aquí vemos el oro, por onzas, ¿no? Miren, primer productor de oro en Latinoamérica y sexto a escala mundial, imagínense. Este es un dato pues, que usted tiene que saber también. Una pregunta también que puedo hacer más adelante es, ¿para qué más que nada es la demanda pues, del oro a nivel mundial? Bueno, aquí en el Perú, los departamentos donde se concentran la mayor cantidad de producción de oro son La Libertad, al norte, Trujillo, La Libertad, perdón, cuya capital es Trujillo, y Cajamarca. Aquí se encuentra el 50% de la producción. Y también, pues, en Arequipa
Está en Arequipa y Ayacucho, también son departamentos donde también son productoras de oro. ¿Mm? Y estos datos que usted está pudiendo apreciar son datos pues que nos muestra la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a través pues del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Se puede hacer esta estadística. Entonces, es por eso que hoy en día se ha dado bastante prioridad y preocupación en seguir apoyando a la minería, porque está generando muchos ingresos a la economía del Perú. Otra actividad económica que está generando ingresos al Perú es lo siguiente. El Perú es el primer productor mundial de la lana de alpaca. Aquí está, estos animalitos, ¿no?, que vemos aquí, estos auquénidos, ¿no? Esta alpaca. ¿Gracias a qué? Gracias a nuestra geografía, pues, ¿no? Estos animalitos viven más que nada en las partes más altas de Ayacucho, Cusco, Puno, en fin. Miren, y estas son las personas, pues, que se dedican a su crianza. ¿Mm? Todas estas personas se han beneficiado hoy en día también con la crianza de estos animales. Su lana, la lana de este animal, ha hecho pues que el Perú sea el primer productor mundial y el más importante exportador de prendas textiles. Usted sabe, por ejemplo, cuánto cuesta hoy en día una chompa hecha a base de alpaca, una chalina, un chullo. ¿Mm? Tiene un alto costo, está un costo pues en dólares. ¿Mm? Una simple chompita de alpaca supera los 200 soles. ¿Mm? ¿Por qué? Por la calidad de esta lana. Entonces, esto ha tenido una demanda en el extranjero. En América Latina, dice, ¿no? Bueno, aquí vemos también, pues mire, la aplicación del uso de la lana de alpaca para hacerse abrigos, chalinas, en fin. Y esto pues es de una alta calidad. Es por ello que tiene un alto costo. Y exportar estos productos al extranjero pues está generando muchos ingresos al Perú. Aquí vemos pues que la lana de la alpaca, hasta del bebé, ¿no? Bebé alpaca, hasta el adulto, tienen pues cierta cotización, por ejemplo. Por ejemplo, aquí nos dice, por ejemplo, la alpaca bebé tiene una finura del 22.5, dice, ¿no? Y su costo es de $20 por cada kilogramo. La lana, lo que concierne aquí, ¿no? Y aquí más que nada para uso y aplicación de la confección de vestidos, ¿no? Como vemos aquí. El Perú, pues aquí tenemos otro dato también acerca de la exportación de la lana de alpaca. Es el principal exportador, mire, el 90% de la lana de alpaca del mundo proviene del Perú. Algo que debemos estar también nosotros contentos, ¿no? Y productor mundial de la fibra de alpaca. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Cada año produce 4.500 toneladas de fibra de alpaca. Ahí está, muy bien. Destacando como la región que concentra, muy bien. Es Arequipa, por eso que hoy en día vemos pues como Arequipa también ha mejorado bastante, ha crecido bastante, gracias a qué? A la exportación pues de la lana de alpaca y de la fibra de alpaca. Aquí está, miren este cuadrito que está aquí. Este cuadro nos muestra, por ejemplo, la alpaca, la fibra de alpaca, 4.000 toneladas, y los países productores son Perú, Bolivia, Australia, Chile, China y Estados Unidos. Hemos superado pues a Bolivia, Australia, Chile, China y los Estados Unidos. ¿Ven? Estos son otros tipos de lanas también que tiene demanda en el mundo, ¿no? Como es la lana de vicuña. El Perú también está en primer puesto en exportación de lana de vicuña, en lana de llama también, lana de llama, en fin. Y estos son otros tipos, pues, de otros animales, ¿no? Entonces, todo esto, muchachos, ha dependido mucho de la economía del Perú. Asimismo, en el Perú, es el cuarto país de Sudamérica
con mayor recepción de inversión extranjera directa. Para que usted pueda entender, aquí vemos, por ejemplo, este grupo de trabajadores cuando construyeron, por ejemplo, este tren eléctrico, que une los distritos pues, de San Juan del Lurigancho, El Agustino, Lima, vía El Salvador, en fin, conecta muchos distritos. La construcción de este tren, pues, ha demandado una fuerte inversión extranjera. Esto lo tuvo que hacer, pues, estuvo a cargo de una empresa extranjera. Entonces, en el Perú, pues, muchos países están invirtiendo y quieren seguir invirtiendo. Por ejemplo, y hemos superado a Chile, Ecuador o Paraguay. Ahora usted dirá, ¿dónde están esas empresas extranjeras que se hablan? Por ejemplo, vemos nosotros las tiendas de Saga Falabella. Saga Falabella es una empresa extranjera que ha invertido en el Perú. Las tiendas Ripley, donde uno encuentra pues, equipos electrodomésticos, en fin, diferentes cosas. También es una empresa extranjera que ha invertido en el Perú y ha construido pues diferentes y muchos locales en diferentes partes del Perú. La empresa de telecomunicaciones Telmex, Telefónica del Perú, Telefónica, el Banco Interbank, Scotiabank. Estas son muestras de algunas nada más de muchas empresas extranjeras que están invirtiendo en el Perú. Y eso pues está generando ingresos para nuestra nación. De esto está dependiendo hoy en día la economía de nuestro país. ¿Qué beneficios hay del crecimiento económico del Perú? Eso lo veremos más adelante. Aquí también tenemos una noticia también que nos habla el crecimiento de los últimos 20 años que ha tenido la economía peruana. Bueno, en este momento las economías de todo el mundo se han estancado debido al coronavirus, pero el Perú en sus últimos 20 años pues ha tenido un gran crecimiento. ¿Gracias a qué? A lo que hemos mencionado anteriormente. Aquí tenemos unas cuantas preguntas también referentes al tema que hemos hablado, y en la cual, pues, usted, de acuerdo a lo que se ha expuesto, se ha hablado, usted va a poder comentar, opinar y contestar, pues, sin tener, pues, que ir a buscar otra información. Todo de acuerdo a lo que hemos podido comentar. Bueno, pues hoy hemos aprendido acerca del crecimiento de la economía peruana. Este trabajo también te va a ser de mucha utilidad porque esto te va a ayudar a escoger en el futuro una carrera relacionada pues a la exportación e importación. Si vemos que hoy en día en el Perú se están exportando, se están importando, se están llevando muchos productos agrícolas al extranjero, ¿por qué pues no escoger alguna profesión que esté de alguna u otra manera relacionada a la economía del Perú? Espero pues que estas noticias te hayan sido de mucha ayuda para el aprendizaje del tema. Muy bien, hasta aquí en esta parte. Muchas gracias, muchachos. ¿Ya?